Bueno, quiero que hoy imagine que usted es un preso de guerra. No le digo otra cosa porque sé que de esas películas sí ha visto, pero usted es un preso de guerra que lo han capturado y usted está condenado a la muerte. No tiene otro destino más que la muerte. Y usted ahí lo tienen excavando y todo, y un día encuentra una caja. Así como vio la película de Jumanji que encuentran un juego ahí perdido, algo así usted encuentra una caja y es un rompecabezas. Y ese rompecabezas usted lo ve y tiene muchas partes, partes grandes, partes pequeñas, y usted quiere armarlo. Ahora, el problema de eso es que sería una misión casi imposible armar un rompecabezas si usted no tiene ¿qué? La imagen completa. ¿Sabe qué es lo que nos ayuda a armar un rompecabezas? Que usted ve en la tapa de la caja la imagen de cómo debe de quedar el rompecabezas. Aunque usted diga, bueno, empiezo por las esquinas y yo me sé unos truquillos y todo, llegaría a un punto donde sería tan difícil porque no sabe qué está armando. Pero mire, así es nuestra vida cuando nosotros no vemos a Cristo, no tenemos la imagen completa porque el mundo está fragmentado por el pecado en muchas partes rotas. Aún nuestra vida está totalmente fragmentada, rota, y no sabemos cómo encaja cada parte, las cosas buenas, las cosas malas, lo que está ocurriendo en el mundo. Pero escuche, por la gracia de Dios, Dios nos permite a través de la revelación que Él nos ha dejado, de la revelación escrita, poder ver la imagen completa. Y cuando usted ve la imagen completa, usted ve claramente qué es lo que tiene que armar. Ahora imagínese que usted entonces puede saber qué es lo que va a armar en este rompecabezas y usted ahí con su ropa sucia, adolorido, sin dormir bien, usted puede armar las partes y el rompecabezas tiene un mensaje. Desde el día de hoy usted es libre. Que él diga, esto vale por su libertad. Si usted fuera un esclavo que estuviera ahí, usted estaría llorando de felicidad, ¿no es cierto? Pero también vendrían muchas preguntas a su mente y parte de las preguntas usted diría, ¿y quién me dejó este mensaje? ¿No es cierto? ¿Y a cambio de qué me está dando mi libertad? ¿Con qué fue comprada mi libertad ahora? ¿No es cierto? Y mire, todas esas preguntas nos las responde la Escritura y en particular el texto que hoy vamos a ver, que es Efesios capítulo 1, versículo 6, donde Pablo nos revela este misterio que antes había estado oculto, pero ahora ha sido manifestado en el Evangelio. Y entonces hoy podremos ver el plan perfecto de redención de Dios que nos da esperanza y nos asegura que aunque el mundo esté fragmentado, el mundo esté roto, está siendo restaurado todo en Cristo. Es increíble. Hoy este mensaje es un mensaje del plan perfecto de redención que nos da esperanza y nos asegura que aunque el mundo está roto, Dios está restaurando todo en Cristo Jesús. Acompáñeme a Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, cuando lo lee por primera vez, esto parece el rompecabezas, ¿no? Y usted dice, y esas cosas que dice Pablo, pero déjeme tratar de explicarle lo que este texto dice. Y para ello, déjeme poner algunos encabezados que nos van a ayudar a poder tener un seguimiento lógico. Si estos versículos se tratan del plan de redención de Dios,
lo primero que quiero mostrarle es el Redentor, el protagonista de esta historia. Entonces, mire cómo Pablo hace una transición de que él nos habló la semana pasada, o lo vimos en los versículos anteriores, pues, la elección del Padre, la elección soberana de Dios Padre en la eternidad pasada. Y ahora hay una transición a la obra de Jesucristo, ¿en qué tiempo? En el presente. Entonces pasa del Padre al Hijo, de la eternidad pasada al presente. ¿Se fija? Entonces el Redentor, usted se imaginará quién es, pero mire, quiero mostrarle esto. Primero dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿Qué instrumento utilizó Dios para hacernos aceptos? La gracia. La gracia es el instrumento que nos hace aceptables para Dios. Ahora, si eso es lo que hace la gracia, hacernos aceptables, eso quiere decir que nosotros éramos rechazables para Dios. Déjeme ponérselo en nuestras palabras. No solamente éramos rechazables para Dios, éramos vomitables para Dios, detestables para Dios. Y por medio de su misma gracia, Él nos hace aceptables. Pero el medio por el cual nos hace aceptables, ¿cuál es? Él dice, ¿por medio de qué? De su amado. Del amado. ¿Quién es el amado? Es Jesucristo. Jesucristo es nuestro Redentor que nos sacó de ser abominables para Dios a ser aceptables para Dios. Ahora, Él es el amado. Mire, desde el principio del ministerio de Jesús, cuando Él se bautiza, hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo, ¿qué? Amado, en el cual tengo yo complacencia. Eso quiere decir lo siguiente, mire. Significa que en Él tenía, ¿qué? Su deleite. Que en Él, en su Hijo Jesús, tenía su satisfacción. Mi amado, a veces nosotros nos sentimos más buenos de lo que somos. Y todos nos sentimos los favoritos de Dios, ¿a poco no? En algún punto, menos cuando nos está yendo mal. Pero tú dices, yo soy el favorito de Dios. Déjame decirle una cosa, el favorito de Dios, el amado, el único aceptable para Dios, ¿sabe quién era? Cristo. El único aceptable para Dios era Cristo. Los demás estábamos separados de Él, los demás estábamos en enemistad con Él a causa del pecado. Pero el único que era perfecto, el único que era totalmente aceptable, en el cual tenía su deleite Dios, era en el Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cómo somos aceptados por Él? Muy bien. Puesto que ahora le pertenecemos a Cristo, ¿cómo nos llamamos? Cristianos. Nos decimos cristianos porque por la fe somos hechos uno con Él. Por la fe nosotros nos identificamos con Él. Y cuando murió Él en la cruz, lo dice Pablo, yo morí con Él, y cuando resucitó, yo resucité con Él, y estamos identificados con Él, y venimos a ser uno con Él, y entonces el que es aceptable para Dios es ¿quién? Él, pero por cuanto su vida está en mí, entonces yo soy aceptable para Dios. ¿No es cierto? Esa es la manera, mire. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Qué es lo que hizo Cristo por nosotros? En el versículo 7 dice, en quien tenemos ¿qué? Redención. Y esta es la idea principal. En quien tenemos redención. En Cristo tenemos redención. Y nosotros estamos ya muy familiarizados con esa palabra de redentor o redención, ¿no es cierto? Porque acabamos de ver la historia de Ruth, que ella necesitaba un redentor. Y mire, redención significa lo siguiente: hace referencia al pago de un rescate para liberar a una persona de algún yugo, en particular de la esclavitud. ¿Queda claro? Redención es el pago que se ejerce por un esclavo para darle libertad. Eso es redención. Ahora, mire lo que encontré muy interesante.
En los tiempos del Nuevo Testamento, cuando Pablo está escribiendo esta carta inspirado por el Espíritu Santo, el Imperio Romano tenía alrededor de 6 millones de esclavos. 6 millones de esclavos. Y la venta y compra de esclavos era una de las actividades principales del comercio. Ellos se dedicaban a ese tráfico de esclavos. Vea, si una persona quería liberar a un ser querido o a un amigo que fuese esclavo, tenía primero que comprar a su dueño por una cantidad acordada y después concederle la libertad, dando testimonio de su puesta en libertad mediante un certificado escrito. ¿Hasta aquí va claro? Si usted quería liberar a su pariente, a su mamá, a su papá, a su hijo, al que fuera, a un ser querido, primero usted tenía que comprar su precio, pagar su precio, liberarlo, y después tenía que hacer un certificado legal donde usted lo declarara libre. A todo ese proceso se le conoce con una palabra, en griego hay una palabra, ¿y cuál cree que es? Redención. Redención, es la palabra que aquí utiliza Pablo. Todo ese trámite es lo que está diciendo aquí que ha hecho. Nosotros, mi amado, éramos propiedad del pecado. Todo ser humano que ha nacido desde la caída, ¿alguien nació aquí antes de la caída? Perdón, a lo mejor. Todos los que hemos nacido después de la caída, entramos a este mundo como esclavos del pecado. Cuando usted llegó a este mundo así chiquito, bonito todavía, risueño, llegó a este mundo como un esclavo del pecado. Y entonces, si usted era esclavo del pecado, adivine de quién vive bajo la servidumbre. El pecado. Y si usted vive sirviendo al pecado, entonces eso quiere decir también que usted está separado del Creador. Quiero que entienda el día de hoy la condición tan terrible en la que estábamos antes de Cristo o todavía hay aquí. Todos, sin excepción de ninguno, éramos esclavos del pecado. Nuestro dueño era el pecado, y de algunos todavía es el dueño. Ahora, si Él es el dueño, su vida tenía un precio. Y mire, ¿quiere saber cuál era su precio para el pecado? Dice Ezequiel capítulo 18, el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El pecado que era el que lo gobernaba, el pecado que era su dueño, tiene un precio para usted. Y el precio que había que pagar es muerte. Mi amado, ¿se acuerda de la historia que le conté de que usted era un prisionero? Estaba hablando de usted y de mí. Nosotros éramos unos prisioneros, éramos esclavos. Y el único destino que nos esperaba era la muerte. Y la muerte eterna. Toda persona que no tiene a Cristo en su vida, lo único que le espera es la muerte. Así usted sea la persona más rica de este mundo, así sea la más famosa, el mejor youtuber, TikTok, no sé qué quieran ser los jóvenes, no importa. El único destino que tiene sin Cristo es la muerte eterna. Está en una condición y en una posición terrible cuando alguien nace. Y mire, si la muerte es el precio a pagar por la redención del hombre, la redención es el acto de Dios por el cual Él mismo pagó a manera de rescate el precio al pecado. No sé si me entienden. La redención de la cual está hablando aquí Pablo es Dios mismo pagando el precio para entonces darle a usted la libertad. Y entonces voy al siguiente encabezado, al número 2, el precio de la redención. Ya vimos quién es el Redentor, el protagonista es Cristo. El siguiente es el precio. Vea cómo dice el versículo 7. ¿Por qué fuimos comprados? Por su sangre. Mi estimado, al Hijo de Dios
le costó su propia sangre recobrar a los hombres que eran mercancía como esclavista del pecado. Le costó su propia sangre volvernos a reconciliar con Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión de pecados. El derramamiento de sangre es equivalente a la muerte. Cuando la Biblia habla de derramar sangre, de hecho esa es la palabra en hebreo, derramar sangre se refiere a la muerte, porque la sangre representa ¿qué? La vida. Yo sé que los cristianos hemos aprendido y la sangre de Cristo tiene poder y la sangre de Cristo y la sangre de Cristo me cubre y esto y lo otro. Pero en sí la sangre a la que se refiere la Biblia no es en sí la sangre. Lo que quiere decirnos o el concepto es la vida. Lo que entregó Cristo fue su vida entera. El precio que pagó por usted y por mí fue que Él tomó nuestro lugar y tuvo que ir a morir en esa cruz. Y es una muerte sustitutoria. Amados, si usted y yo éramos esclavos del pecado, si el destino que nos esperaba era la muerte, Él ocupó nuestro lugar y entonces Él recibió lo que nosotros merecíamos, que era la muerte. Amado, usted se sabe el versículo que dice, el justo, ¿por qué? Por los injustos. Esa es la sustitución. El justo por los que no eran justos, para llevarnos a Dios. Qué increíble. No sé si entienda esto. Nosotros no merecíamos ser liberados, así como Él tampoco merecía la muerte. ¿Se da cuenta de eso? Usted y yo no merecíamos ser liberados y Él no merecía la muerte. Pero Él ocupó nuestro lugar de lo que nosotros merecíamos para que nosotros ocupáramos su lugar, el que no merecíamos. Yo no sé si entienda esto. Toda religión del mundo se trata de lo siguiente: de que hay un Dios airado en contra de la humanidad. Eso es una realidad en todas las religiones. Piensen en las religiones de los aztecas, piensen en la religión de todo el paganismo, y se trata de dioses que están airados con el hombre porque hicieron algo y entonces los van a destruir y el hombre tiene que reconciliarse con Dios. ¿No es cierto? Aún el cristianismo, si lo vemos de esa manera, pensaría que trata de eso, ¿no es cierto? Y el hombre hace ciertas cosas para aplacar la ira del Dios que lo quiere destruir, del Dios que lo va a castigar. Y por ejemplo, piense en cualquier cultura, hacen ciertos sacrificios para reconciliarse con Él, ¿no es cierto? Ofrecen animales. Si piensa en los aztecas, pues esos son más crueles, ¿verdad? Ofrecían bebés, gente humana, y tienen otra manera también aparte de los sacrificios. ¿Cuál es la otra manera que las religiones del mundo enseñan? Que usted tiene que hacer buenas obras para aplacar la ira de su Dios. Ahora, usted podría pensar, oh, eso suena al cristianismo, el cristianismo está haciendo eso. No, solo hay dos tipos de religiones, la falsa y la verdadera. ¿Está aquí? Solo hay dos religiones en el mundo. Hay muchas religiones, pero dos se tratan de esto: la falsa y la verdadera. La religión falsa enseña que usted con sus obras puede ganarse el favor de Dios. Pero la religión verdadera, que es el cristianismo, enseña que usted no tiene nada con qué ganarse su salvación y aplacar la ira de un Dios santo y justo. El cristianismo, a diferencia de todas las religiones, lo que enseña que es Dios haciendo todo para reconciliarse con los hombres. Eso no lo enseña ninguna religión.
Nunca en ninguna religión el Dios airado está interesado en reconciliarse con las criaturas. En el cristianismo vemos lo contrario. Vemos que somos las criaturas las que no estábamos interesadas en reconciliarnos con Dios, y es Él el que hace todo para podernos traer a una relación de intimidad con Él. En las demás religiones vemos un Dios cruel, un Dios que hasta se goza en la destrucción de los buenos y de los malos. En nuestra religión, que es el cristianismo, vemos a un Dios entregando lo más valioso que tenía por gente miserable como nosotros. Mire, Hebreos capítulo 10, versículo 4, le va a aclarar algo, porque usted dice, pero Dios también pidió que hicieran sacrificios, ¿no es cierto? Pero mira lo que sabían los israelitas. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, ¿qué? Quitar los pecados. El pueblo de Dios perfectamente sabía que el sacrificio de los animales no quitaba el pecado, no borraba el pecado. Y usted dice, ¿y entonces para qué lo hacían? Solo era una ilustración, una tipología del verdadero Cordero que iba a venir a sacrificarse por la humanidad. Era una imagen tan vívida, era un recordatorio para el hombre de que la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Mis estimados, cuando ellos llevaban el cabrito y lo entregaban, quiero que imagine esto. Era un animal que ellos empezaban a crear, o lo podían comprar ya después en el templo, pero ellos creaban el animal y lo cuidaban de tal manera que fuera sin mancha, que fuera perfecto, para después llevarlo a sacrificar. Y sabe, ellos no llegaban y lo entregaban a las puertas del templo, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer aquel que ofrecía el sacrificio? Tenían que degollar al animal. Ellos veían claramente la muerte. Ellos veían lo que Dios les había dicho, que la paga del pecado era muerte, que tenía que ser derramado. Mis hermanos, ellos tenían que ser conscientes de eso. Tenía que haber una sensibilidad en su vida en decir, mi pecado le ha costado la vida a un inocente. Era una escena tan cruel, tan dramática. Imagínense todo salpicado de sangre. Usted regresaría a su casa manchado de sangre, diciendo, mi falla, mi pecado, mi agravio contra Dios costó esta sangre. Pero el hombre es tan ciego, el hombre está tan endurecido, que el pueblo de Israel siguió pecando y pecando. Pero esa sangre de ese animal no quitaba su pecado, sino simplemente apuntaba a la verdadera sangre que iba a quitar el pecado. Y eso está en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El escritor de Hebreos claramente dice, los animales no quitan el pecado, pero fue la propia sangre de Cristo la que nos reconcilió con Dios. Es decir, fuimos rescatados de vivir de una manera corruptible. Dice Primera de Pedro 1:18, ¿no es cierto? No fuimos rescatados con cosas corruptibles, como oro o plata, sino ¿con qué? Con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mi amado, ese animal que ellos llevaban en el Antiguo Testamento
Era la sombra solamente del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De aquel que tenía el valor suficiente para comprar la libertad de todos los que Dios había escogido libertar por su gracia. Amado, he reflexionado mucho durante esta semana y a veces no alcanzo a comprender la salvación, no alcanzo a comprender la redención, pero hoy me queda más claro que mi precio era la muerte y que mi vida no valía nada. Por usted y por mí fue pagado un precio muy alto. Por una vida que no valía nada, comparada con la de Cristo. Póngame a la persona que usted quiera. Ahora está de moda Elon Musk, ¿no? Carlos Slim, el más poderoso del mundo, no sé. Su vida vale nada comparada con la vida de Cristo. Su sangre vale nada comparada con el que es el Rey del universo. Eso fue el precio que tuvo que pagar Dios por nosotros, por gente como usted y como yo. Cristo es nuestro rescatador. Cristo es aquel que cuando nosotros estábamos en la miseria y en la esclavitud, Él tendió la mano a miserables como nosotros, pagando nuestro precio para después hacernos libres, para tener una relación perfecta con nuestro Creador. Mi amado, ha pagado el precio por los esclavos subyugados por el pecado y nos ha puesto en libertad del pecado como hijos de Dios. ¿Sabe? Hace rato lo cantábamos. Su muerte lo libra de la culpa, de la condenación, del dominio, del poder del pecado. Jesús dijo, no teman al que mata el cuerpo, ¿no es cierto? Teman al que mata el alma en el infierno. ¿Y saben quién es? Satanás, por si pensaba que era Satanás. Vivimos confiados y nos acercamos confiadamente a Dios, que es el dueño de todo, porque sabemos que nosotros fuimos comprados y libertados y ahora somos aceptables para Él en Cristo Jesús. Mi amado, ¿qué vamos a andar buscando otras tonterías los cristianos? Por eso dice, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué otra cosa quiere? Déjeme mostrarle ahora lo increíble que es esta redención. Quiero que ahora veamos los resultados. Versículo 7, en la segunda parte. Por su sangre, el perdón de ¿qué? De pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Estos son los resultados de la redención que Cristo le dio. Pablo se enfoca en dos aspectos. El primero es algo negativo, el perdón de sus pecados, o de mis pecados también. Y el otro es positivo. ¿Le ha dado qué? No solamente le dio perdón, sino le dio qué? Sabiduría y inteligencia. Mi amado, quiero que entienda el tesoro tan grande de la salvación, lo privilegiado que usted es de conocer a Cristo. Yo le dije la semana pasada que la bondad de Dios se mostraría simplemente con habernos escogido, ¿no es cierto? Él nos escogió, eso ya sería increíble. Pero no solo nos escogió, sino que ahora nos adoptó como hijos suyos. Eso excede, eso es un amor y una bondad extravagante. Ahora mire esto, no solamente nos libertó, sino que nos ha dado un perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El primer resultado de la redención es el perdón.
Y el perdón, aunque usted no se ha puesto a pensar o a reflexionar, es una gran bendición. De hecho, en la Santa Cena lo recordamos, ¿no es cierto? Y decimos, leemos la parte que Jesús dijo a sus discípulos, esta es mi sangre, que ¿por qué? Muchos es derramada para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. Fíjese, el problema del conductismo es que nos dice que todo es consecuencia de nuestro entorno, que nuestros pecados son la consecuencia de, por ejemplo, nuestros genes, nuestra familia, nuestros padres, nuestro entorno, nuestras circunstancias. Y siempre hay un culpable para nuestro pecado. Pero todo aquel que es honesto sabe esto. Todo aquel que es honesto y conoce su corazón sabe que de su propio corazón sale su maldad. Eso fue lo que enseñó Jesús. Aunque las circunstancias, la familia, pueden detonar la maldad no nace ahí. La maldad sale de nuestro corazón, de lo perverso que es nuestro corazón. De ahí es donde pecamos. Muchos tratan de eliminar el peso de la culpa culpando a otros. Muchos dicen, no, bueno, sí, sé que esto que estoy haciendo está mal, pero es porque esto y lo otro, y están buscando culpables. No, usted es el culpable, yo soy el culpable. Los israelitas tenían una costumbre que un día al año celebran el Yom Kippur. ¿Había escuchado acerca de eso? Es una tradición dada por Dios que es el día de la expiación. Ellos tomaban 2 corderos, echaban suertes, y entonces uno de los corderos lo degollaban, y al otro lo agarraba el sacerdote, le ponía las manos sobre su cabeza, como símbolo de que todo el pecado del pueblo caía sobre él, y entonces lo llevaban hasta el desierto, y en el desierto muy muy lejos lo liberaban, y el animal se iba para nunca más volver. Eso era un símbolo de que Dios perdonaba de tal manera los pecados del pueblo que los pecados nunca regresarían. Ahora, el acto, aunque es un acto muy hermoso, no quitaba el pecado. Era un acto simbólico nada más de aquel cordero que cargaría con los pecados de su pueblo, los tomaría sobre él y los llevaría tan lejos como para nunca más volver. Y ese es Cristo. Cristo fue el que cargó en la cruz con nuestros pecados. Cristo nos ha perdonado de manera que se los lleva lejos. Amado, ¿sabe qué significa la palabra perdón? Esto le va a sorprender. Bueno, a mí me sorprendió, no sé si usted. La palabra perdón significa enviar lejos. Enviar lejos. Era exactamente lo que Dios simbólicamente les hacía realizar con el cordero, Azazel se llamaba, si no me acuerdo, de tomarlo y de soltarlo para que se llevara lejos los pecados. Eso es perdonar. Legalmente es la cancelación de la deuda. ¿Conoce a alguien que le dice, te perdono, pero no olvido? Te perdono, pero no quiero saber nada de ti. Eso no tiene nada que ver con el perdón. El perdón sería borrón y cuenta nueva. Tu deuda está cancelada. Tú eres libre de la deuda. Eso es lo que trae como consecuencia, como resultado la redención, que ahora nosotros, nuestra deuda con Dios ha sido perdonada, ha sido liquidada. Y fíjese, esto es todavía importante.
el alcance del perdón. Lo dice en el versículo. El perdón, ¿según qué? Las riquezas de su gracia. ¿Qué significa esto? Que Él nos ha perdonado conforme a las riquezas de la gracia que Él tiene. Y esto es importante. Quiero ponerle una ilustración. Imagínese que usted tiene dos cuates que son millonarios. Millonarios. Y usted es el presidente de una fundación que ayuda a personas. Y usted tiene que ir con sus dos amigos a pedirle un donativo. Entonces usted va con la primera persona y le dice, mira, estoy haciendo esta fundación, ¿gustas donar? Y él te dice, voy a donar 10 millones de pesos. Pero resulta que es un millonario que tiene miles de millones de pesos. Él te dice, yo voy a dar 10. Y vas con el otro y le dices, mira, tengo la fundación, esto y lo otro. Y él te dice, voy a donar el 30% de mi riqueza. Quiero mostrarle la diferencia. Uno, aunque nos sorprende porque nosotros no tenemos ese... ¿Hay alguien que tiene aquí ese dinero? Para decirles de una fundación, de una iglesia. No. Uno, aunque dio mucho, dio ¿cómo? De su riqueza. El que dio los 10 millones dio de su riqueza. Pero el que dio el 30% dio ¿qué? Conforme a su riqueza. Y eso es muy diferente. Entienda esto que está diciendo el Espíritu Santo aquí. Dios nos ha perdonado no de su riqueza de gracia, sino conforme a su riqueza de gracia. ¿Y eso sabe qué es? ¿Qué tan rico es Dios? ¿Qué tan rico es su gracia? Es un atributo inagotable. No sé si entienda esto. Él lo ha perdonado con todo, conforme a lo que corresponde a un Dios que es amoroso, a un Dios que es bondadoso, a un Dios que es misericordioso. Esto no tiene comparación. Es trágico, mire, es trágico que al día de hoy hay cristianos torturándose por los pecados del pasado. Es una tragedia que hay gente flagelándose emocionalmente por lo que ha cometido o por lo que comete en este momento. ¿Sabe por qué? Porque no entienden que Dios antes de la fundación del mundo nos escogió y nos perdonó según ¿qué? La riqueza de su gracia. Ahora, no estoy diciendo que no se arrepienta de sus pecados. De hecho, una de las características del cristiano es que se arrepiente de sus pecados porque le duelen. Si usted no tiene ningún remordimiento por su pecado, usted no es cristiano. Pero nosotros no vivimos ya atados al pecado ni a las consecuencias espirituales del pecado. Nosotros vivimos libres porque alguien nos ha liberado y ha perdonado con toda su riqueza. Mire, quiero que entienda esto. Dios nos escogió antes de que naciéramos. Dios decidió perdonarnos conforme a su riqueza antes de que usted naciera, antes de que usted cometiera el primer pecado en su vida. Dios tiene la capacidad, Dios tiene la riqueza para perdonar sus pecados pasados, presentes y futuros si usted viene a confiar en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Me escuchó? Esa es la libertad más grande que usted pueda sentir en esta vida. ¿Cómo es el perdón de Dios? Miqueas capítulo 7 versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto no lo sabemos de memoria, ¿no? Que ¿dónde están todos los pecados? En el fondo del mar. Yo tenía un amigo que decía, yo no me meto al mar. No me meto a bucear al mar porque ahí están todos los pecados, decía. Pero ¿sabe a qué se refiere esta expresión de lo profundo del mar? Para ellos representaba infinidad. Infinidad. De manera que Dios perdona infinitamente.
De modo que cuando Dios lo perdona y nunca más vuelve a echarle en cara su pecado. No es como nosotros, que tú dices, te perdono al esposo, a la esposa, y cuando algo te hace, te dice, pero ¿te acuerdas que tú me hiciste? No, eso no hace Dios. Él es tan abundante en su riqueza que nos perdona infinitamente. Increíble. Pero no solamente eso, vea cómo, en qué términos habla. Versículo 8. No solamente su riqueza de su gracia, sino que la hizo ¿qué? Sobreabundar. Si no fuera suficiente aquí, Él sobreabundó en gracia para usted. ¿Y sabe qué es la palabra gracia? Favor inmerecido, regalo que usted no puede merecer. No tenemos de qué preocuparnos de que nuestros pecados sobrepasen el perdón de Dios. No hay pecado tan grande que pueda sobrepasar el perdón de Dios. Yo sé que el pecado imperdonable y eso, pero se refiere a otra cosa que no puedo explicar en este momento. Pero no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Amado, ¿se da cuenta de eso? Usted y yo no somos perfectos. Usted y yo fallamos muchísimo. Pero somos tan torpes que les fallamos a las personas que más amamos. Dese cuenta cómo lastimamos a la gente que está a nuestro alrededor por nuestro pecado. Y el único que nos podía reprochar, el único que nos podía exigir, es aquel que nos ha hecho libres. Romanos 5:20 dice, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Jesús dijo con la mujer pecadora, ella ama mucho, ¿por qué? Porque se le ha perdonado mucho. Amado, el perdón, este tipo de perdón es el que nos permite tener una relación de intimidad con un Dios santo. Lo que Cristo ha ganado por nosotros en esa cruz es lo que nos permite a nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia a encontrar oportuno socorro. Pero no solamente se queda ahí, sino mire, no solamente como resultado lo ha perdonado, sino le da sabiduría e inteligencia. ¿Y qué es la sabiduría? Es el entendimiento de las realidades, tal como la vida, la muerte, Dios, el hombre, el cielo, el infierno, la eternidad, el tiempo, la justicia, el pecado. Y la inteligencia es que con ese entendimiento lo pueda llevar a la práctica, en la comprensión de las necesidades que usted tiene, en la resolución de los problemas que usted enfrenta, en los principios que establecen su conducta en su vida. Mi amado, no sé si entienda esto. Dios no solo lo perdonó librándolo del pecado, sino que ahora le ha dotado de sabiduría y inteligencia para mantenerse alejado del pecado. Porque cualquiera aquí diría, como dijo el Pablo, abundaremos en el pecado para que sobreabunde la gracia. De ninguna manera. Porque el que es cristiano, el que ha sido redimido por Cristo, ahora tiene sabiduría e inteligencia de saber una cosa. Mi amado, quiero que entienda esto. El pecado trae consecuencias a su vida. El pecado lo separa de Dios. El pecado endurece su corazón. Note que cuando usted está en pecado, ¿sabe cómo una persona está en pecado en la iglesia? Porque se aleja cada vez y cada vez más de Dios. Vea cómo cuando usted está en pecado, le cuesta tanto a su misma maldad entrar en oración, en relación con Dios. Lo hacemos de una manera superficial porque no hemos entregado nuestro pecado. Pero Él nos ha dado la sabiduría y la inteligencia para alejarnos de Él. Y fíjese, nos ha dado generosamente su Espíritu Santo para que nosotros entendamos toda la palabra. Dice que el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. ¿No es cierto? Si usted es cristiano, le va a pasar que a lo mejor ni siquiera sabe dónde está en la Biblia.
Pero usted hace las cosas correctas porque el Espíritu Santo lo está guiando a hacer las cosas que agradan a Dios. Esa es la sabiduría e inteligencia que Pablo manifiesta aquí. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nos escogió antes de la fundación del mundo, nos perdonó, pero no solamente eso, nos dio la capacidad de que podamos vivir una vida agradándolo a Él, alejados del pecado, no como la del mundo. No como la gente que se cree muy inteligente en esta tierra y dice: yo sé hacer negocios, yo sé hacer dinero, yo sé hacer esto y lo otro. Mis estimados, ¿de qué les sirve si no comprenden lo más elemental, de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos? ¿De qué les sirve a ellos ser muy capaces en matemáticas? Usted no necesita ser un genio en matemáticas para tener una buena vida o una esperanza. A lo mejor para comprarse algo, sí. O en las materias que las ocupamos para construir cosas aquí. Una sola cosa necesita: la sabiduría de Dios. Por eso decía Pablo, note que no somos muchos sabios, porque Dios escogió a lo necio de este mundo para avergonzar a lo sabio. Porque nuestra manera de vivir, la manera en la que nos conducimos en este mundo, la manera en la que nosotros tenemos prioridades y principios en este mundo, muestra que nosotros somos más sabios y más inteligentes que cualquier persona estudiada en este planeta Tierra. No sé si está entendiendo esto. Mire, es increíble, pero Jesús dijo: gracias, Padre, porque no se lo hiciste a conocer esto a los sabios de este mundo, sino a los ¿qué? A los niños. Gente como usted y como yo, gente ordinaria. Y eso es el resultado de la redención. Pero déjeme ir al último punto: la razón de la redención. En el versículo 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él le llama misterio a la voluntad de Dios. Misterio es una cosa que antes no había sido revelada y ahora nos es revelada. Algo que no se conocía antes del plan de Dios y ahora es dado a conocer. Mi estimado, nosotros tenemos la revelación completa, nosotros tenemos la imagen completa del rompecabezas y nos está diciendo de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Es la imagen completa. El misterio ha sido revelado por Dios. ¿Y por qué ha hecho esto Dios con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué nos redimió por medio de la sangre de su Hijo? ¿Por qué nos adoptó? ¿Por qué nos perdonó? ¿Por qué nos ha dado sabiduría e inteligencia si somos gente que no lo merece? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué conmigo? Él dice la razón. Déjame decirle. Primero dice que es su voluntad, su beneplácito, su bondad. Pero déjeme decirle lo que dice aquí. Dios redime a los hombres con el fin de que Él pueda reunir todas las cosas para sí mismo. Aun cuando hablamos de la salvación del hombre, mi estimado, no se trata del hombre. La historia de la humanidad tiene un solo protagonista, no es el hombre. Aun cuando nosotros hemos sido los beneficiados, nosotros no somos la causa principal de la salvación. La causa principal de la salvación es Dios, la gloria de Dios. Él nos ha salvado por amor a su nombre. ¿Le causa conflicto eso?
Cualquiera que no ha leído la Escritura va a decir, ¿y por qué tenemos un Dios tan ególatra? Que quiere que todo se trate de Él. Le exigimos a Dios que sea humilde, ¿no? Amado, Él nos ha mostrado humildad sin la necesidad de ser humilde. Él no tiene la necesidad de ser un Dios humilde. Humildad es cuando usted dobla su rodilla ante alguien que es su autoridad o que es más grande o más poderoso que usted. ¿Entiende esto? Dios no tiene eso, porque no hay nadie más grande y más poderoso que Él. Orgulloso es aquel que se cree más de lo que realmente es, ¿no es cierto? Le decimos soberbio y le dices, ay, te crees la gran nata, o iba a decir otras más feas, pero déjelo así, no sé los dichos populares. Pero es alguien que se cree superior a los demás cuando es igual a los demás. Dios no es eso. Dios tiene todo el derecho de recibir toda la gloria y toda la honra porque Él es el único digno en todo el universo. Y todo lo que Él está haciendo, todo este plan de redención, se trata únicamente de que todas las cosas vuelvan a ser unidas en Él. Esto es el increíble plan de redención. Por eso dice lo siguiente: la dispensación del cumplimiento de los tiempos es el tiempo donde Él va a reunir todo en su reino glorioso. Cuando llegue el reino y la eternidad comience y los escogidos de Dios estemos ahí cumpliendo el plan que se había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. Jesús, mi estimado, es la meta de la historia. Jesús es la meta de la historia. Todo lo que está sucediendo apunta a Cristo. La única resolución posible para este mundo, ¿sabe cuál es? Cristo. ¿Se acuerda de cuando Juan tiene la revelación y ve ahí que están los rollos de pertenencia del mundo? Y él dice, lloraba yo porque no había nadie que fuera digno de desatar los sellos del rollo. Y entonces apareció, ¿quién? El Cordero de Dios. Y Él es el único digno de desatar y reclamar la pertenencia de todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Mi hermano, es Él, el dueño de todo. Cristo es el tesoro del cielo. Cristo es el tesoro del cielo. Cristo es la perla de gran valor. Aquel que derramó su sangre por gente que no valía. Amado, el paraíso lo perdió Adán. Pero la historia, desde el principio, desde antes de la fundación, no trataba de eso. No trataba de la caída de Adán y de Eva. No trataba de que ellos perdieran el paraíso. Se trataba de que en Cristo todas las cosas iban a ser restauradas. Para que entonces todas las cosas doblaran su rodilla y toda lengua confesara que Él es el Señor de todo. Todas las cosas volverán a donde pertenecen, mi estimado. Ahí es a donde vamos nosotros. Al paraíso increíble. Amado, la redención nos da esperanza en este mundo roto. La redención nos hace sorprendernos de la bondad, la generosidad y la gracia de nuestro Dios. Yo no quiero que se vaya insensible de aquí. Mire, iba camino a Irapuato y recordaba esto, porque a veces decimos, sí, la redención y esto, yo sé que ya me estoy tardando, pero recuerdo que en la universidad una vez fuimos a un viaje y tuvimos que pasar por una playa, creo que a Mazatlán o Manzanillo. Yo había ido algunas veces a la playa, tampoco se crea que muchas, porque no vengo de familia que va cada año, cada 6 meses a la playa, pero había ido algunas veces, pero tenía un compañero que nunca en su vida, a los 21 o 22 años, había visto la playa, había visto el mar.
Recuerdo que cuando nos bajamos del camión, todos fuimos ahí y empezamos a comer y nos tiramos en los camastros y nos metíamos al mar. Y este compañero se paró en la orilla del mar y estuvo durante 2 horas parado ahí, viendo el mar mientras nosotros platicábamos y jugábamos y veíamos a un loco ahí parado, flaco como yo. Ya no estoy flaco en ese tiempo, pues. Y estaba parado ahí. Después de 2 horas, se volteó y dijo, wow. Estaba impresionado con lo que había visto de la creación. ¿Por qué le cuento esto? Porque yo me preguntaba, ¿en qué momento yo dejé de asombrarme de tan grande redención? ¿En qué momento se me hizo como algo cotidiano? El decir que Cristo murió por nosotros. Amado, ¿en qué momento vivimos una vida como los demás, olvidando el precio que fue pagado para nuestra libertad? Así que la pregunta final de este día es, ¿vivirá consciente de ese sacrificio? Quiero hablarle, si usted no ha entregado a su vida a Cristo, hoy por gracia Dios le permite conocer esto, que hay alguien que ha pagado el precio de su rescate, que hay alguien que ha pagado para que usted nunca más sea esclavo, que hay alguien que ha ganado el perdón y le ha dado la sabiduría e inteligencia para que usted viva una vida diferente a todas las del mundo. Mi amado, si usted entiende esto, no glorificaremos a Dios con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, porque Él nos ha visto ahí desde antes de la fundación del mundo y nos ha dado un propósito que es eterno. ¿Será muy difícil? Mi amado, que su vida nunca deje de asombrarse del Dios que tiene. Oremos.